Desde que era niña, el océano me ha fascinado. Mi madre lo odiaba, solía decirme todo el tiempo, si Dios hubiera querido que conociéramos el océano, no habría puesto tantos obstáculos entre nosotros y el fondo. Pensaba que eso era, un poco simplista, pero cuando insistí en estudiar oceanografía biológica e ingeniería oceánica, ella me apoyó tanto como pudo. La universidad fue la mejor época de mi vida. Amaba mis estudios, e incluso mi madre y yo creamos un vínculo más fuerte, ya que me dejaba contarle todo sobre lo que estaba aprendiendo del océano. Aunque no le encantaba el campo que había elegido, contribuyó para mi educación y me animó a vivir en casa hasta terminar. Fue mi mayor apoyo. 2 semanas después de graduarme de la universidad, mi padre murió, y con su muerte, mi madre pareció perder toda su voluntad de vivir. Intentó resistir por mí, pero cada día veía cómo se apagaba un poco más. Murió al día siguiente de mi entrevista para el trabajo de mis sueños, y hasta el día de hoy estoy convencida de que lo hizo a propósito. Sabía que su momento estaba llegando y esperó para que no perdiera mi entrevista. Mis amigos siempre me dicen que eso es un poco macabro, pero cuando enciendo velas para el espíritu de mi madre, puedo sentirla ahí conmigo, y sé que es verdad. De todos modos, recibí la llamada con la oferta de trabajo unos días después de su funeral, otra pequeña bendición que sabía que venía de ella. A pesar de querer rendirme y dejar todo, acepté el trabajo. Seguía destrozada por perder a ambos padres con tan pocos meses de diferencia, pero el trabajo era todo lo que había soñado y más. Después de unos años, tuve la oportunidad de unirme a un equipo que investigaba partes del océano que nunca antes se habían explorado, y me asignaron al lugar más increíble, el Triángulo de las Bermudas. Lo sé, todos crecimos escuchando historias sobre el Triángulo de las Bermudas y la mayoría pueden explicarse por la ciencia y los patrones climáticos. Pero las historias que no pueden explicarse científicamente, desafortunadamente, ahora tengo una explicación para esas también. Resulta que mi madre tenía razón, a veces los obstáculos están ahí por una razón. Las primeras semanas de nuestra expedición fueron emocionantes. Teníamos un lugar para quedarnos en Cape Hatteras, Carolina del Norte, pero como eso aún está a unos 1030 kilómetros de nuestro sitio de investigación, también teníamos un bote bastante cómodo en el que nos alojábamos y el equipo había recibido fondos para un submarino. No voy a aburrirte con todos los detalles científicos de nuestra expedición, pero después de unos 2 meses obtuvimos permiso para enviar a 4 personas al Triángulo de las Bermudas en un submarino. La líder de nuestro equipo decidió que ella seleccionaría a 3 personas para ir con ella, y de nuestro equipo de 11 personas, sabíamos que habría mucha gente decepcionada. Nos dijo que nos daría su decisión individualmente, para evitar la incomodidad entre quienes no fueran seleccionados. Estuve muy nerviosa toda la semana que tardó en decidir, pero en una hermosa mañana de domingo, Marnie me encontró en mi litera y me dijo que había sido seleccionada. Si soy honesta, una parte de mí sabía, en el fondo, que iba a ser elegida. No había manera de que todas estas cosas se hubieran alineado tan perfectamente solo para dejarme atrás mientras otra persona hacía el viaje en el submarino. Resultó que todos habríamos estado mejor si hubieran elegido a alguien más. 3 días después estábamos listos para llevar el submarino hasta el fondo del océano. Las personas de nuestro grupo éramos yo, Marnie, un hombre mayor llamado Jacob, un chico de mi edad llamado Evan y la tripulación de 90 personas que operaba el submarino. Todos teníamos grandes expectativas sobre lo que descubriríamos, pero creo que cada uno estaba simplemente emocionado de formar parte de algo tan importante. Los primeros días en el submarino los pasamos principalmente ubicándonos, trazando mapas y acostumbrándonos a estar tan profundo bajo el agua. Después de eso, pudimos usar un equipo de alta tecnología, que se parecía mucho a los trajes que usan los astronautas, para salir del submarino. Todavía me quedo despierta en la noche pensando en cómo fue eso. El océano era oscuro, en realidad me recordaba a la niebla, como cuando puedes ver hasta cierto punto antes de que todo se difumine en un color sin sentido. Solo que en lugar de niebla, estábamos en una oscuridad densa todo el tiempo. Podía ver unos cuantos metros frente a mí en cualquier momento, los misterios del océano escondidos detrás de un velo oscuro, frío y húmedo, esperando a que mi equipo y yo los desentrañáramos.
Después de un par de días recolectando muestras y especímenes, Jacob y yo hicimos un gran descubrimiento. Atrapado entre una roca y el fondo del océano había un traje de buceo, con un diseño que ninguno de los dos había visto antes. Nuestros trajes, equipos de última tecnología que no estaban disponibles para el público, se parecían mucho a los trajes espaciales. En cambio, parecía como si un niño pequeño hubiera intentado imitar lo que estábamos usando, pero sin la capacidad de hacerlo bien. Las manos parecían manoplas, casi como si un niño pequeño las hubiera dibujado. El casco era extrañamente alargado y se parecía a un cubo grande con agujeros para los ojos y la boca. Los agujeros de los ojos y la boca estaban cubiertos con vidrio, y la parte superior del casco era redondeada en lugar de plana como un cubo, dándole un aspecto extraño y deformado. El cuerpo también era deforme, con un torso en forma de barril y brazos y piernas desiguales. Aunque no podía decir de qué estaba hecho el casco, era evidente que el cuerpo parecía estar hecho de cuero. El casco y el cuerpo parecían estar pegados o succionados juntos. No había cremalleras, ni botones, ni manera visible de desarmarlo para ponérselo. Lo más importante, estaba claro que el traje era muy antiguo, pero no mostraba señales de deterioro, algo sorprendente después de tanto tiempo en el fondo del océano. Jacob y yo nos miramos y luego nos apresuramos hacia esa extraña visión como si ambos pensáramos lo mismo. Trabajamos juntos para mover la roca y despejamos los restos que se habían acumulado alrededor del traje, principalmente huesos de peces y pequeños cadáveres. Lo hicimos en completo silencio, pero a pesar de la falta de palabras, sabía que ambos estábamos extremadamente emocionados. Fuera lo que fuera, estábamos a punto de un descubrimiento increíble. Liberamos el extraño traje de buceo y lo llevamos de regreso al submarino. Una hora después, Jacob y yo estábamos con el resto de la tripulación, todos aglomerados alrededor de la mesa donde lo habíamos colocado. Debatimos durante un rato si el traje resistiría al sacarlo del agua y exponerlo a una atmósfera extraña, y Marnie, de manera lógica, decidió que debíamos salir a la superficie lo más rápido posible para llevarlo a un lugar de almacenamiento controlado de temperatura y humedad. Le informó al capitán del submarino, y él dijo que estaría listo para subir a la superficie a primera hora del día siguiente. Mientras tanto, Marnie nos ordenó que trabajáramos al máximo para aprovechar el tiempo antes de partir. Nos advirtió que si el submarino bajaba de nuevo, probablemente daría a otros del equipo la oportunidad de estar en la tripulación. Eso fue decepcionante, pero estuve de acuerdo en que era justo. Guardamos el traje en la sala de almacenamiento reservada para las muestras, cerramos con llave la puerta y volvimos al trabajo. Esa noche ocurrió la primera cosa inusual. Alrededor de la 1 de la madrugada, me despertaron unos gritos desgarradores y corrí de mi litera al pasillo. Uno de los miembros de la tripulación, Rodríguez, creo, estaba arrodillado en el suelo, sujetándose la cabeza y gritando. El capitán estaba arrodillado junto a él, tratando de hablar por encima de sus gritos, pero todo lo que se oía era a Rodríguez repitiendo una y otra vez, los ojos, esos ojos. Nadie entendía lo que significaba, pero su miedo era palpable y contagioso. El capitán nos aseguró que, a veces, algunas personas luchan por estar tanto tiempo bajo el agua, y que Rodríguez recibiría la mejor atención médica y psiquiátrica posible una vez que regresáramos a la superficie. Insistió en que todos volviéramos a la cama, y todos obedecimos, retirándonos a nuestras literas como niños regañados. Lo primero que hice en la mañana fue regresar con el capitán y preguntarle si Rodríguez estaba bien. El capitán me sonrió en señal de saludo y me aseguró que Rodríguez estaba un poco enfermo, pero estaban seguros de que se recuperaría. Le di las gracias y, mientras me marchaba, escuché que decía, si Dios quisiera que exploráramos el océano, tendríamos branquias. Era el chiste favorito de mi madre. Cada vez que hablaba de nuevos avances en tecnología oceánica, me decía eso con una sonrisa y una palmadita en el brazo. Me volví y lo miré fijamente. Dije, ¿qué fue eso? Ya estaba de espaldas a mí, pero se giró para mirarme. Perdona, ¿qué? Sabía que mi rostro estaba tenso, mi voz reflejaba mis nervios. ¿Qué dijiste? Cuando me estaba yendo, dijiste algo sobre explorar el océano. Me miró preocupado. ¿Estás bien, doctora Williams?
No dije nada. Asentí, sintiendo cada músculo de mi cuerpo como una banda elástica tensa. Sí, sí. Estoy bien, gracias. Creo que solo estaba distraída en mis pensamientos. Mientras me alejaba, murmuró, no podemos tener otro loco en mi barco. Me dirigí a la sala de muestras, que una vez más estaba sin llave, y me uní a Marnie, que estaba junto al área que habíamos reservado para el traje de buceo. Marnie había enviado a Evan después de que Jacob y yo regresáramos para sacar algunas piezas de la roca que había inmovilizado el traje en el fondo del océano, y también había recogido algunos restos de alrededor, como huesos de peces y otros cadáveres. Me acerqué y dije, ¿has tenido oportunidad de abrir el traje? Marnie sonrió, sabiendo que bromeaba, y respondió, claro, porque quiero ser la versión oceánica del tipo que destruyó Troya. No, pero hay algo loquísimo. Levanté una ceja y Marnie continuó, no creo que haya un cuerpo dentro. Miré el traje de buceo y sentí un extraño miedo atravesarme, entonces ¿cómo llegó hasta allá? Marnie se encogió de hombros, sin mostrar preocupación, quizás se cayó de un barco o algo así. Puede que nunca tengamos respuesta para eso, pero podemos hacer pruebas para ver cuándo se fabricó y de qué está hecho. Retrocedí un poco del traje, la sala me parecía claustrofóbica ahora, ¿ya has podido hacer pruebas, o estás esperando a que salgamos a la superficie? Marnie empezó a responder, cuando la puerta se abrió y un miembro de la tripulación entró, con una expresión de vergüenza. Dijo, doctores, siento molestarlas, pero tengo malas noticias. No vamos a poder salir a la superficie hoy después de todo, estamos experimentando serios problemas técnicos. Marnie y yo nos miramos, reflejando el pánico en nuestros rostros, y con su mejor voz autoritaria ella dijo, define serios problemas. El miembro de la tripulación miró por encima del hombro como si esperara que alguien interviniera, luego respondió, dejaré que hablen con el capitán sobre eso. Solo me pidió que les informara que estamos experimentando un clima extraño que interfiere con el radar, y no se siente seguro de salir a la superficie hasta que pase. Sin embargo, puede bajarnos de nuevo al fondo del océano para que continúen con la investigación. Marnie suspiró, pasándose una mano por el rostro, luciendo cansada. Sí, dile que estaría bien. Y, por favor, manténnos informadas a la mayor brevedad posible. Recalcó la palabra, mayor brevedad, con una expresión que siempre hacía que los asistentes del laboratorio agacharan la cabeza y prometieran hacer lo que ella pedía. El miembro de la tripulación no fue diferente, y se giró para huir rápidamente. Antes de que pudiera irse, le dije, espera, ¿y Rodríguez, va a estar bien? El miembro de la tripulación palideció y dijo, no, no lo sabemos. El capitán Cameron dice, se detuvo y cuadró los hombros, estará bien. Volveremos a la superficie tan pronto como podamos, y mientras tanto, está bien en la enfermería. Lo dejé ir, y me volví hacia Marnie, quien ya había centrado su atención de nuevo en las muestras. Antes de poder preguntarle su opinión sobre lo que estaba sucediendo, comenzó a darme instrucciones, y corrí para ayudarla con las pruebas. Si teníamos que quedarnos atrapados bajo el agua, al menos podíamos ser productivos. Aunque el equipo que teníamos en el submarino era bueno, no era el que necesitábamos para probar el material del traje de forma segura, así que nos enfocamos en analizar los otros especímenes que habíamos tomado del sitio. Mientras trabajábamos, sentía que el traje era una tercera persona en la sala, observando y juzgando en silencio mientras hacíamos nuestro trabajo. Jacob y Evan se unieron a nosotros en algún momento, y los cuatro planeamos cómo usaríamos el tiempo hasta que el submarino pudiera salir a la superficie. Marnie estaba principalmente frustrada por no tener una línea de tiempo. Quería planificar el mayor tiempo posible, pero dudaba en hacerlo sin saber cuánto tiempo teníamos. Jacob y yo la animamos a programar nuestros días como si fuéramos a quedarnos los 5 días completos que nos quedaban, y prometimos encargarnos de sus prioridades primero. Con eso decidido, fuimos al comedor a cenar. Al llegar, noté que había menos gente de lo habitual. Rodríguez no estaba, obviamente, pero también me di cuenta de que una de las compañeras de tripulación con la que había empezado a hacer amistad tampoco estaba. Tomé mi comida y me senté frente a alguien a quien había visto hablar con ella antes.
Sonreí y dije, hola, soy Mara Williams, una de las investigadoras. ¿Sabes dónde está Clyde Mason? El miembro de la tripulación, que creía se llamaba Reynolds, me miró raro, luego sacudió la cabeza, se levantó y dejó su bandeja de comida a medio comer donde estaba. Observé cómo Reynolds se alejaba, sintiéndome a partes iguales confundida e irritada. Unos minutos después, Marnie se acercó y me agarró del brazo. En un susurro áspero, dijo que necesitaba que la acompañara. Salí al pasillo con una sensación de ansiedad en el estómago como si lo retorcieran. Marnie no dijo nada, pero caminamos por el pasillo hasta llegar a la enfermería. Al llegar, el capitán Cameron salió con una expresión de preocupación. La última vez que había hablado con él fue esa misma mañana, y en ese tiempo parecía que había envejecido 20 años. Esperó a que entráramos, luego cerró la puerta y dijo en voz baja que agradecía que hubiéramos ido. Se disculpó por tratar todo tan en secreto, pero tenía algunas preocupaciones y pensaba que entenderíamos. Tomó una profunda respiración antes de continuar. Al parecer, había un problema de psicosis a bordo. Dijo que las dos habíamos visto lo que pasó con Rodríguez, y en las últimas 24 horas, otros 2 miembros de la tripulación habían experimentado lo mismo. A lo mejor no sonaba a mucho, pero en una nave como esa, cada persona debía estar en óptimas condiciones de salud. Se hizo a un lado y vimos a Rodríguez, Clyde y otro miembro de la tripulación que creía se llamaba Anderson, acostados en sus camas. Dormían, parecían tranquilos. Cameron continuó explicando que estaban sedados. Cada vez que despertaban, comenzaban a gritar otra vez, y querían mantenerlo en secreto ante el resto de la tripulación. Le había dicho a todos que pensaba que había un brote de mononucleosis y que debían ser cautelosos y no acercarse a la enfermería. No era una buena solución, pero era lo mejor que tenía en ese momento. Nos pidió a las 2 que intentáramos averiguar qué estaba pasando. Marnie arqueó una ceja y se puso una mano en la cadera, diciendo que no estábamos preparadas para eso, que ninguna de las 2 tenía formación en medicina o psicología. Preguntó si no había un médico a bordo. El capitán Cameron le dirigió una mirada que solo podría describir como de desesperación pura. Su médico no estaba preparado para algo así, y no contaban con un psicólogo para la expedición porque estaba planeada como una misión corta. Rogó que hiciéramos análisis de sangre, o lo que fuera, y que colaboráramos con el médico usando cualquier equipo necesario para intentar averiguar qué estaba pasando. El capitán se fue, y me volví hacia Marnie y le dije que todo había comenzado la noche después de encontrar el traje de buzo. Le pregunté si pensaba que habíamos introducido algún tipo de bacteria en el barco que estuviera enfermando a las personas. Marnie frunció el ceño y respondió que esperaba que no, pero que tal vez sí. Dijo que iba a tomar una muestra del traje para ver si encontraba algo raro y que yo fuera a terminar de cenar. Antes de irse, me recordó que no dijera una palabra de esto a nadie. Querían mantenerlo en secreto. Volví al comedor a regañadientes, sintiendo como mi viaje soñado se convertía poco a poco en una pesadilla. Terminé de comer y regresé a la enfermería para ver si Marnie había vuelto. No estaba, y el médico había regresado, pero tampoco la había visto. Preocupada, fui a la sala de almacenamiento. Allí, sentada en un rincón en el suelo, encontré a Marnie, con lágrimas inundándole las mejillas y los ojos vidriosos y vacíos. Corrí hacia ella y la llamé, pero no respondió ni se movió, solo estaba ahí, como el cascarón de una persona. Salí corriendo de la sala y fui a la enfermería para avisarle al médico lo que estaba pasando, y luego corrí a buscar al capitán. Cuando le expliqué lo que le había pasado a Marnie y nuestras sospechas, su rostro se endureció. Dijo que cerráramos la sala donde estaba guardado el traje y que no dejáramos que nadie lo tocara. Si una persona más enfermaba, haría que mi equipo y yo nos deshiciéramos de él y nos obligaría a desinfectar toda la sala de almacenamiento para asegurarse de que nadie más se enfermara. Me disculpé por todos los problemas, acepté sus condiciones y fui a informar a Evan y Jacob. Sé que Marnie me pidió que no lo hiciera, pero con ella fuera de servicio, necesitaba el apoyo de mi equipo. Cuando llegué al área de literas de los hombres, Evan y Jacob estaban allí, tensos.
Me hicieron un gesto para que entrara, y nos acurrucamos juntos en la cama de Jacob. Jacob se inclinó y susurró que unos 20 minutos después de que Marnie y yo nos fuéramos, habían escuchado más gritos. Esta vez era Rugan, en el pasillo cerca de la sala de almacenamiento, sujetándose los ojos y suplicando perdón. No sabían por qué ni a quién le pedía disculpas, pero repetía que no lo había hecho intencionalmente, una y otra vez. Evan tomó una respiración temblorosa y dijo que intentaron ayudarlo, pero que la persona con la que había estado sentada antes de que Marnie me encontrara, que creía se llamaba Reynolds, los apartó y les dijo que no dijeran nada. Mi mente daba vueltas. Parecía que el traje realmente estaba enfermando a la gente. Quizás Rugan había entrado en la sala de almacenamiento por alguna razón. O tal vez, peor aún, las bacterias del traje estaban migrando de alguna manera desde la sala. Una imagen se formó en mi mente, como si las bacterias invisibles recorrieran el suelo, iluminadas por una luz ultravioleta, moviéndose en oleadas hacia nuevas víctimas. Miré a mis compañeros y les dije que el capitán, Marnie y yo creíamos que el traje de buzo podría tener algo que ver con todo esto. Que quizás había alguna clase de bacteria en él causando esto, y con Marnie ahora en la enfermería, parecía que teníamos razón. Nos miramos unos a otros en silencio hasta que Jacob dijo que esto era grave. Evan y yo asentimos, y luego Evan preguntó qué deberíamos hacer. No podíamos deshacernos del traje, después de todo, quién sabe qué tipo de descubrimientos podríamos hacer con él. Y, confesó bajando la cabeza, ese descubrimiento podría poner nuestros nombres en el mapa. Podríamos llegar a ser alguien. Jacob le puso una mano paternal en el brazo a Evan y le dijo que la seguridad era mucho más importante. No valía la pena sacrificar vidas por tener el nombre en una placa en algún museo. Luego se volvió hacia mí y dijo que deberíamos devolver el traje al océano, que algunas cosas no estaban hechas para ser encontradas. Miré de un lado a otro entre Evan y Jacob, sintiendo el peso de ser la que debía decidir. Finalmente, cometí el peor error de mi vida. Dije que pensaba que debíamos intentar detener lo que estaba sucediendo antes de devolver el traje. Habíamos llegado hasta ahí, y creía que era lo que Marnie habría querido. Pude ver que Jacob quería discutir más, pero cuando mencioné a Marnie, cerró la boca y bajó la mirada. Acordamos reunirnos en la sala de almacenamiento en una hora para intentar encontrar una forma de mantener el traje en cuarentena y evitar que alguien más se enfermara. La teoría era que algún tipo de bacteria estaba causando encefalitis, una inflamación en el cerebro, que provocaba alucinaciones y catatonía. No teníamos el equipo adecuado a bordo para diagnosticarlo correctamente, pero era un buen punto de partida. Los tres nos dividimos para buscar suministros que pudieran ayudar. Evan fue a buscar productos de limpieza, yo fui a la enfermería por mascarillas y guantes, y Jacob simplemente dijo que tenía una idea y salió corriendo. Quedamos en encontrarnos de nuevo frente a las literas de los hombres, que afortunadamente estaban en el otro extremo del edificio en comparación con la sala de almacenamiento. Un poco después de las 9, me reuní con Jacob en el pasillo. Al verme suspiró y dijo que lo sabía, que tenía un mal presentimiento. Levanté una ceja y le pregunté qué quería decir. Hizo un gesto vago alrededor de nosotros y explicó que Evan no estaba ahí. No lo había visto desde que nos separamos y, considerando que encontrar suministros de limpieza no debería haber tomado tanto tiempo, algo andaba mal. Negué con la cabeza y le entregué los guantes y la mascarilla, diciendo que se los pusiera y fuéramos a verificar. Jacob suspiró de nuevo y dijo que esperaba mantenerse alejado de esa área hasta que pudiéramos lidiar con esto, pero aceptó. Caminamos juntos hacia la sala de almacenamiento y, cuando llegamos, Jacob me apartó suavemente de la puerta para entrar el primero. Al abrirla, ninguno de los dos se sorprendió al ver a Evan en el suelo, con las manos en la cabeza, sollozando. Jacob y yo lo levantamos y lo llevamos a la enfermería. Al llegar, nos encontramos con una visión horrible. En la última hora, otros 10 miembros de la tripulación habían enfermado. Habíamos empezado con una tripulación pequeña, alrededor de 90 personas, 30 por turno, si recordaba bien, dado que el submarino era más pequeño y no requería tanta gente. Ahora estábamos con 15 personas menos, incluyendo a Marnie y Evan.
Nos estábamos convirtiendo rápidamente en una tripulación mínima, y aunque no sabía mucho sobre submarinos, tenía el presentimiento de que eso era muy malo. Después de dejar a Evan, Jacob y yo fuimos a buscar al capitán Cameron. Abrimos la puerta de la enfermería y, antes de poder procesar lo que estaba viendo, Jacob me empujó al suelo y cerró la puerta de golpe. Avanzando por el pasillo estaba el traje de buzo. Se tambaleaba y se inclinaba como si solo una parte de él pudiera sostenerse a la vez. Observamos a través de la ventana de la puerta mientras un miembro de la tripulación doblaba la esquina y se topaba con el traje. El hombre esbozó una sonrisa, como si pensara que alguien le estaba jugando una broma, y miró a los ojos de la máscara. Su rostro se descompuso, sus ojos se agrandaron y empezó a sollozar. Lo intenté. Lamento no haber querido dejarla ahogarse, solo era un niño. Siguió llorando, acurrucándose en el suelo mientras el traje seguía avanzando. Jacob me apartó de la ventana y se apoyó contra la puerta, bloqueando el portillo. Nos miramos en silencio durante un largo rato antes de que él dijera que esto era grave y difícil de creer. Asentí, sintiendo el pánico apoderarse de mi garganta con una frialdad pegajosa. Pregunté si había alguien en el traje. Jacob respiró lento y profundo, y yo intenté imitarlo. Después de unos minutos, dijo que no creía que hubiera alguien, que no lo sabía, pero no creía que pudieran explicarlo. Se volvió a mirar por la ventana y tomó aire, diciendo que debíamos regresar a la litera de los hombres, ya que había tomado nuestros trajes de inmersión y creía que los necesitaríamos. Logré esbozar una pequeña sonrisa. Jacob era una buena persona para tener en el equipo. Salimos de la enfermería, ambos cubriéndonos los ojos con las manos para evitar mirar directamente los ojos del traje. Por mucho que quisiera creer que había una respuesta lógica, parecía que las personas solo perdían la cordura al mirar los ojos. Avanzamos lentamente, dando pequeños pasos cautelosos por el pasillo. Podíamos escuchar más gritos resonando por el barco. Parecían venir del otro lado, lo cual era bueno, pero no sería difícil para la criatura alcanzarnos. Finalmente llegamos a la sala de literas, y Jacob abrió la puerta de golpe. Ambos entramos rápidamente y nos desplomamos en el suelo, aliviados. Jacob respiraba con dificultad, su rostro rojo, y temía que le diera un ataque al corazón. Encontré una botella de agua y se la pasé, esperando a que se recuperara. Finalmente, su respiración se calmó, me dio un agradecido asentimiento y señaló al otro lado de la habitación, donde había 3 trajes de buceo en su cama. Corrí hacia allí, llevé primero el suyo y luego tomé el mío y me lo puse. Cuando los dos estuvimos completamente equipados, me volví hacia Jacob y le pregunté qué hacíamos ahora. Me miró con seriedad y dijo que debíamos sacar esa cosa del barco, que era demasiado arriesgado intentar contenerla. Sentí esas palabras como un golpe profundo y bajé la cabeza con vergüenza, diciendo que tenía razón y que lo lamentaba. Jacob me puso una mano en el hombro y me dio una sonrisa forzada, diciendo que íbamos a solucionarlo y que no me preocupara demasiado. Ambos nos pusimos los cascos y salimos al pasillo. Jacob llevaba el cuerpo del tercer traje de buzo, y yo llevaba el casco. Avanzamos hacia la sala de control con la esperanza de que el capitán Cameron estuviera allí. El plan era encontrar al capitán y avisar a todos que la criatura solo podía hacerles daño si la miraban a los ojos. Aún no estábamos completamente seguros de lo que sucedía al mirarla, pero lo que habíamos visto hasta ahora era suficientemente inquietante para no querer probarlo. Seguí a Jacob a través del submarino, evitando los gritos y tomando una ruta más larga hacia la sala de control para no cruzarnos con la criatura tambaleante. Al llegar a la sala de control, el capitán Cameron nos hizo señas para que entráramos con una expresión de alivio. Había 11 tripulantes amontonados en la pequeña sala de control, y una vez que nos unimos a ellos, estábamos oficialmente al máximo de capacidad. Le entregamos el traje de buzo al capitán y le explicamos el plan. Asintió, con rostro sombrío, diciendo que era mejor que arriesgar la seguridad de alguien más. Se ofreció a distraer a la criatura y guiarla hacia la escotilla de salida, mientras nosotros dos esperábamos ahí. Dijo que Novak observaría las cámaras y abriría la escotilla una vez que los 3 estuviéramos seguros dentro junto a la criatura. Nos miró con compasión y dijo que lamentaba tener que ponernos en tanto peligro,
pero que no veía otra opción. Jacob y yo asentimos con determinación y dije que había sido mi decisión traer esa cosa a bordo y quería hacer lo que pudiera para arreglarlo. Jacob puso una mano en mi hombro y dijo que él también había participado en esa decisión y que respaldaba esta nueva. Teníamos que arreglar nuestro error. El capitán Cameron asintió, se puso su traje de buzo y los tres salimos al pasillo. Jacob señaló a la derecha y luego al capitán Cameron y asintió, después señaló a la izquierda y me hizo un gesto para que lo siguiera. Avanzamos por el pasillo en dirección a la escotilla de salida. Era una sala sellada y con presión controlada que usábamos para entrar y salir a recoger especímenes. Era también del tamaño justo para que cupiéramos Jacob, yo y la criatura. A los pocos miembros de la tripulación que pasamos, les advertimos sobre lo que estaba sucediendo y les dijimos que se escondieran en un lugar seguro y agacharan la cabeza. Me empezaba a preocupar la cantidad de personas que habíamos sedado en la enfermería. No sé exactamente cuántas personas se necesitan para operar un submarino, pero con tantas personas cayendo como moscas, seguramente estábamos cerca del límite. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos un sonido de arrastre y pasos lentos que se acercaban por el pasillo hacia nosotros. El capitán Cameron apareció en la esquina, caminando de espaldas con la cabeza agachada. Miré a Jacob y me di cuenta de que, si la criatura perseguía a Cameron en lugar de nosotros, nunca podríamos deshacernos de ella. Me aparté de la entrada y me coloqué entre la criatura y el capitán. No cambió su paso, pero cuando Cameron se apartó a un lado, la criatura no cambió de rumbo para perseguirlo. Yo tomé el relevo, caminando hacia atrás hasta llegar a la sala de aislamiento. La criatura avanzó tras de mí, sin detenerse ni siquiera cuando me apoyé contra la pared. Siguió avanzando hasta que me tuvo atrapada contra la escotilla de salida. Manteniendo la mirada baja, llamé en un tono agudo, lleno de pánico: «Jacob, me tiene acorralada». Justo al terminar de hablar, sentí un golpe fuerte y alcancé a ver de reojo cómo la criatura retrocedía un poco antes de volver a golpearme el casco. Observé aterrada cómo una pequeña grieta en forma de telaraña aparecía en el vidrio. La criatura colocó sus manos a cada lado del casco para inmovilizarme justo cuando Jacob logró abrir la escotilla detrás de nosotros. El agua entró de golpe y la criatura fue succionada hacia la oscuridad profunda. Antes de que se desvaneciera, alcancé a ver bien sus manos, y el estómago se me hundió de pavor. Estaba casi segura de que el traje estaba cosido con piel humana. Aún con ese nuevo terror, me sentí aliviada. La gravedad y la física se habían encargado del problema por nosotros. Pero entonces una mano correosa regresó, se envolvió alrededor de mi tobillo y me jaló hacia el oscuro y frío océano. A pesar de la profundidad, podía notar que una tormenta estaba desatada en la superficie. El agua se iluminaba brevemente con los destellos de los relámpagos, revelando la marea azotando todo a su paso en la superficie. Solo podía ver a la criatura cuando el relámpago brillaba, pero noté que intentaba regresar al submarino, llevándome consigo. Luché y pataleé para liberarme, pero su agarre era inhumano, haciendo que todos mis esfuerzos fueran inútiles. Estaba a punto de perder la esperanza cuando vi algo descender sobre la mano de la criatura. Jacob había encontrado una roca grande y la estrelló contra la muñeca del traje. Ese golpe debilitó el agarre lo suficiente para que pudiera liberarme y retrocedí arrastrándome. En los breves destellos de luz, pude ver a Jacob luchando para apartarse y comencé a buscar también una roca. La telaraña en mi casco crecía, y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la presión se rompiera y me ahogara. Encontré una roca de tamaño medio y luché contra la presión del agua para levantarla. En algún momento Jacob logró liberarse de la criatura y me ayudó a levantar la roca. Juntos la llevamos hasta donde la criatura estaba atrapada por las piedras que Jacob había logrado acumular, esforzándose por liberarse. Dejamos caer la roca sobre su esternón justo cuando un relámpago iluminó el lugar, revelando sus ojos, justo cuando los miré. Al instante me transporté a otro lugar. Era un día soleado de noviembre, inusualmente cálido y brillante, y caminaba por el pasillo de un hospital. Avanzaba lentamente, a pesar de que las enfermeras me habían dicho que me apurara. Tenía miedo. Sabía que mi madre estaba cerca y no estaba lista para despedirme.
Creo que una parte de mí había esperado que, si nunca llegaba a la habitación, no tendría que verla morir. En cierto sentido tenía razón. No tuve que verla morir, porque cuando llegué a la habitación, ya había fallecido. La enfermera me dijo que, si hubiera llegado solo un minuto antes, habría podido despedirme. En la memoria me desplomé de rodillas en la puerta de la habitación de mi madre y comencé a llorar. Sentí una mano en mi hombro y me giré, esperando ver a un médico, pero en cambio me encontré mirando directamente al rostro del traje de buzo. Cuando cruzamos miradas, me sumergí de nuevo en otro recuerdo. Esta vez me encontraba de rodillas junto a la tumba de mi padre, mientras mi madre sollozaba a mi lado. Fue el momento en que supe que también perdería a mi madre, uno de los días más dolorosos de mi vida. Otra vez sentí una mano en mi hombro, pero esta vez miré hacia abajo, vi el guante hecho de cuero humano y cerré los ojos con fuerza. Sentí que la criatura me daba la vuelta, podía sentir su rostro a centímetros del mío, pero me negué a abrir los ojos. Sentí su furia irradiando mientras sus manos se movían de mis hombros a mi esternón y comenzaban a desgarrar mi cavidad torácica. Sus dedos se hundieron en la piel y el tejido suave entre mis pechos, perforando la carne y envolviéndose alrededor de mis huesos. Sentía como mi caja torácica se doblaba y, por instinto, abrí los ojos mientras gritaba. Fui lanzada instantáneamente a otro recuerdo, esta vez del tiempo en que lidié con un acosador en la universidad. Pero esta vez estaba preparada, y tan pronto como sentí la mano de la criatura en mi hombro, salí corriendo. Corrí por los pasillos de mi antigua universidad, hasta que se transformaron en el verde y gris del cementerio donde estaban enterrados mis padres. Me obligué a no titubear mientras corría, pasando junto a mi madre llorando, con la criatura tambaleándose tras de mí. El cementerio se desvaneció hasta convertirse en el hospital, y continué corriendo a pesar del ardor en mi pecho y brazos. Me recordé a mí misma que era un sueño, una alucinación, pero el terror permanecía. Después de lo que parecieron años, el pasillo se desvaneció en la oscuridad, y desperté. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital común, Marnie estaba en la cama junto a la mía, con la cortina entre nosotras retirada. Su rostro se veía agotado y cansado, más envejecido de lo que recordaba. Me tomé un momento para orientarme y luego presioné el botón de llamada para una enfermera. Una enfermera con uniforme color lavanda entró y levantó las cejas, sorprendida al verme. Exclamó: «Dios mío, estás despierta. Esto es increíble, déjame llamar a tu médico». Corrió hacia la computadora junto a mí, tomó mis signos vitales y salió rápidamente de la habitación. Unos minutos después, regresó con un doctor. Ambos me examinaron un rato y me dieron algo de información, pero fue el capitán Cameron quien me contó toda la historia cuando llegó. El capitán Cameron, o Nate, como me dijo que lo llamara, me contó lo que había sucedido. Dijo que Jacob y yo habíamos logrado apenas inmovilizar a la criatura cuando caí de rodillas y comencé a llorar. Jacob me llevó de vuelta al submarino y me puso en la cámara de aislamiento. Cuando la abrieron, yo estaba ahí en estado catatónico, pero Jacob no. No estaban seguros de lo que le había pasado exactamente, creen que la criatura lo atrapó, o quizás él regresó para detenerla al ver que empezaba a liberarse. De cualquier manera, Jacob sacrificó su vida para salvar la mía. No habían podido recuperarlo. Tan pronto como la criatura quedó bien atrapada, la tormenta se calmó, y lo que quedaba de la tripulación llevó el submarino de vuelta a la superficie. Fue un viaje difícil, al parecer la tormenta había sido muy fuerte, y con una tripulación mínima fue aún más duro. Al parecer, para cuando logré que nos deshiciéramos de la criatura, un total de 41 miembros de la tripulación habían sido afectados por ella. Los que habíamos sido afectados fuimos llevados al hospital y, según Nate, solo algunos logramos despertar. Yo fui parte del primer grupo en hacerlo y, incluso ahora, casi 6 años después, 8 de esas personas siguen en estado catatónico. Me siento responsable por cada una de ellas. Marnie despertó eventualmente, y aunque me dijo que no me culpaba por lo ocurrido, fui retirada de su equipo. Está bien, ya no me interesa el océano como antes. Resulta que el océano guarda algunos secretos por una razón.